¿cómo están? Muy bienvenidos a todos a una sesión más del programa de Humanidades Integradas. Un programa, no sé cuál número es, creo que estamos en 12. Un programa que está certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este con el apoyo, patrocinio de la Liga Patriótica Universitaria. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre la belleza. En esta semana hemos leído y visto una película, hemos visto por qué la belleza importa, es un documental de Roger Scruton. El tema de la belleza es un tema difícil, termina diciendo Sócrates, y de hecho toda la historia de la discusión sobre la belleza, sobre las cuestiones estéticas, es un tema realmente muy largo, ¿sí? Realmente muy largo. La belleza es una cosa difícil, termina diciendo Sócrates en Hipiés Mayor, que es el texto, es un diálogo llamado aporético, porque no resuelve el tema. Según Edgar dice que resuelve, y seguramente está bien. Entonces, y creo que hay que sacar el video, diré que está ahí todavía, no son los videos principales. ¿Sí? Hay que sacar la presentación. Bueno, entonces, vamos a tratar de resolver, lo digo, como siempre les digo, yo no se trata aquí de resolver la cuestión, sino, y quizás en cierto modo, me parece, ya que soy de la opinión de que no se resuelve el problema de la belleza en Hipiés Mayor, no digo que no sea un tema fácil de resolver, claro que sí, aquí tenemos, que sí, el pequeño tratadito de Ioannes de Nápoles sobre estética, y entonces él va poniendo varios principios y tesis que él las resuelve con argumentos acerca de la belleza y del arte, que son los objetos de la estética. Sin embargo, probablemente aún así, aunque podamos ciertamente resolver y seguramente vamos a llegar a conclusiones al final de esta sesión sobre la belleza, sobre el arte, sobre lo bello, ¿qué es lo bello? Me pregunta Sócrates a Hipias. Entonces, sin embargo, no dejará de causar, de suscitar discusiones. El tema de la belleza siempre suscitará discusiones entre filósofos y artistas y mucho más en este tiempo. Si ya suscitó discusiones en otro tiempo, hoy mucho más, ¿no? Cuando reina mucho más el individualismo y un montón de herejías del pensamiento, digamos así de algún modo, que hace que la discusión sobre la belleza o nuestra incapacidad de pensar acerca de las cosas hace que seguramente la discusión pueda ser todavía más, pueda seguir por otros siglos más. Porque a no ser que se recupere el pensamiento, el orden del pensamiento, cosa que probablemente, si pensamos que la historia no vamos a tener una recuperación. Bueno, al final de mi corazón inmaculado triunfará y se le dará al mundo un tiempo de paz. Pero al final, toda la historia inexorablemente va como en pendiente hacia el anticristo. Sin embargo, eso no hace que nosotros no podamos discutir sobre el tema, hablar sobre la cuestión, para que por lo menos nosotros distingamos lo bello de lo feo, ¿no? Y sepamos dónde está lo bello y dónde no está lo bello. Lo que seguramente estamos todos de acuerdo es que existe algo que es bello. La pregunta será seguramente ¿qué es lo bello? Bueno, el tema de hoy ha preparado Didier, ¿sí? Entonces te dejo, Didier, que podamos hablar. Una vez más, quiero invitarle, se ve un poco borroso, dice aquí. Se escucha perfecto, pero se ve borroso, dice Álvaro. La señal, pues, la señal, hay que ver en cuánto está transmitiendo la señal, que es lo que suele hacer que sea borroso. ¿Eh? 720 está. Está 720. Otro más que ve borroso. Mejoró un poco. Carlos, ¿lo ves bien? Se ve bien, Pater. ¿Ves bien, Carlos? Sí, yo veo súper bien. Bueno, ok, perfecto. Entonces, está bien.
Así que, de nuevo, una vez más, les invito a los alumnos a que puedan participar con intervenciones, ya sean a través de los comentarios o de o incluso pueden intervenir, ¿sí? Levantan la mano y pueden intervenir. Hasta ahora muy pocos son los que han intervenido. Tiago siempre, Tiago ya usó todo su cupo de participación. No digo más, Tiago, siempre son bienvenidos. Cada 4 clases, no, la verdad. No, siempre que quieran, cada 2 clases. Pero el resto también, quisiera que puedan participar, hay mucha gente que puede aportar mucho. Hay gente que dice, no, yo solo quiero aprender, no hay que escucharles. Magnífico, me parece que hacer el esfuerzo de poder escuchar a estos 3 aquí que están, a veces no llegan a ningún lugar, me parece un acto de valentía y de mucha, de gran mortificación. Pero hay mucha gente aquí que puede hablar. A Carlos, por ejemplo, quisiera uno de estos días que se deje de silencios, se deje de callar, porque por haber callado, por haber enmudecido, el mundo está como está, Carlos. Bueno, entonces, bueno, Lidia, te toca. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, padre. Gracias. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que... Buenísimo. Espero que hayan visto el video que mandé en el grupo. Sí. Tanto ustedes como los alumnos. Lo he visto, lo vimos varias veces. Y lo que hicieron ya en el programa ya lo vieron, creo que cada año, no, el año pasado, pero el antepasado, lo vimos juntos en la facultad. Muy bien, lo disfrutamos. De hecho, aquel primer año que yo estuve como alumno, yo falté esa clase. ¿En serio? Sí, y no vi. Tuve que verlo en YouTube solo en mi casa, sin ningún apoyo, sin ninguna pregunta, nada. Tuve que reflexionarlo yo solo. Entonces, al plantear de nuevo este video, después de 3 años, se ve con un poco de más detalle los argumentos más sutiles de Scruton, ¿verdad? Es un muy buen video introductorio. De hecho, es tan bueno y genera tanta reflexión que por eso lo echaron para mí que de la BBC, la página original. Ah, sí. Porque el video no está disponible. Viste que es una producción de la BBC, la BBC 2. Entonces yo, siendo honesto, quería entrar a verlo en Full HD y no estaba más disponible. Claro. Sí, tiene observaciones sutiles al principio y después le baja la caña a los tipos, ¿verdad? Entonces va a decir, che, ustedes están estafando a la gente, ¿no? Claro. Duchamp, el que crea el que pone el video evidentemente es una especie de vaca sagrada. Si uno habla mal de Duchamp, va a quedar como mal por criticar a las vacas sagradas. No, hay muchos hombres de renombre. Duchamp, tenés Le Corbusier, tenés Bauhaus, tenés toda una secta que no podés criticar. Son como entronizados como santos. Entonces el video me parece muy adecuado para la introducción al tema porque recorre muchas artes del ser humano y plantea serias preguntas sobre cómo la necesidad del arte y la belleza en la vida del ser humano, de nosotros. Así también como que hoy, todo lo que se produce hoy, que todo lo que está como entintado con la tinta de este siglo, solamente clama al yo, a atraer la atención al artista y no más que generar una reacción, ya sea política o moral, básicamente transformar el arte de aquello inútil para ser contemplado, o sea, la belleza, para hacer aquella cosa que debemos contemplar, la transforma como un arma política, ¿sí? Eso es algo que pude ver y justamente así el problema del arte y la belleza se nos presenta nuevamente como una tensión entre lo trascendental y lo material o lo inmanente, ¿sí? Donde Scruton en varios momentos, yo no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, ¿verdad? Pero Sí. no todo. Entonces, como él aparece que la belleza nos eleva y efectivamente nos eleva a considerar valores, él lo llama a la belleza un valor. Un valor, junto con lo bueno y la verdad. Entonces lo llaman valores. Entonces ves como... Entonces, y quizá porque él tiene un marco ético, ¿verdad? Exacto. Un marco ético donde... Pero desde mi punto de vista y de mi análisis no es correcto llamarlo un valor. ¿Sí? Obviamente. Porque si vos tenés valores, vos tenés escala de valores. Si vos tenés escala de valores, puedes elegirlo como querés. Scruton no es, claro.
no, esto no es impositivo, pero es lo mejor. Algo así es más o menos. Ah, Pero eso no es porque es medio liberal. y sí, él es conservador principalmente, pero conserva la última revolución. Entonces, Como todo, entonces ese es el problema que tiene ahora. Entonces, en un momento del todo buen video, conservador conserva la última revolución. claro. Entonces, en algún momento, De Scruton es anglicano, era. ¿Y qué es ahora? ¿Qué es ahora? Ya murió. Ah, no, Ya era, sí. sí, ya falleció. En serio, yo me Ya acuerdo. volvió. Comienzo de este año. Ah, ¿en serio? Híjole, que paz descanse. Sí. Ah, no sabía. Yo sabía. Se me pasó esa noticia. Entonces, él en un momento coloca una frase muy puntillosa y dice, algunas veces el arte o la belleza sustituye a la religión, dice, en un momento. Pero Entonces él dice, ¿pero lo dice como observación o como...? no, luego dice, la belleza y la religión son dos puertas que te llevan al mismo lugar, por ejemplo, dice. Ah, sí. Entonces, Le da una especie de carácter sacramental al... a la propia belleza, fuera... No, yo estoy algo de acuerdo, pero no, claro, es muy... Es en cosas muy distintas, ¿no? Sí, entonces, Como puertas así, demasiado genérico. Es como decir que... es como no que sé, dos puertas están, no sé, entran al mismo lugar. Yo diría que nosotros tenemos dos cosas que nos distinguen de todos los otros seres creados. En cuanto a arte, o sea, en cuanto a la capacidad de hacer cosas, ¿sí? De modificar nuestro entorno es justamente la capacidad de crear arte, de crear cosas bellas, y lo otro es la capacidad de amar. Y entonces como que, y por supuesto que el arte a su vez también se produce porque el hombre ama, pero y más o menos en ese orden también está, ¿no? Pues porque la religión tiene elementos artísticos, pero es obviamente infinitamente superior, ¿verdad? Es una puerta, como una puerta, una antesala, digamos, y probablemente ninguna religión que se preste de ser religión, por lo menos en todo su sistema relativamente completo, va a carecer de arte. Un elemento Sí, estético. de algún elemento estético, ¿sí? Va a carecer de arte, de símbolos y además de todo lo ritualístico, digamos, y sagrado que puedan ser. Claro, y por eso compartir el video igual, porque rescato que justamente, si bien tiene estos elementos, que por eso primero le tiras a los leones. les tiro a los leones, es un buen video que empieza la reflexión de la belleza del arte. Sí. Sí, evidentemente. En nuestro, Es en lo nuestro- mejor que hay. es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay. Entonces, Sí, sí, ¿vos sabés lo que me costó encontrar el subtítulo en castellano? Estaba en portugués en todos lados, pero en castellano me costó. Tenía un poco de... Ya que Entonces, tenemos dos alumnos aquí que hablan portugués. entonces... Tenía un poco de desprecio por el brasileño. No, porque viste tenemos muchos Es un alumnos latino, centrales. En realidad es culpa de los azucenos. Pero entonces, Los azucenos no hablan portugués mucho. Mucho es Azucena, pues son así. en muchos de nuestros viajes, nosotros estuvimos analizando unas personas de diálogo que nosotros escuchamos. Y así me fui introduciendo al pensamiento de Nicolás Gómez Dávila, un tipo muy explosivo, reaccionario colombiano, ¿verdad? Que tenía un libro que se llama Los Es Escorios. colombiano, híjole, para que veas, no lo conocía, yo pensaba que era español. Bueno, Porque lo citaba mucho y dije, sí. y él es un gran filósofo colombiano, es un autor muy, es como que tiene una pluma o una lengua de cuchillo, ¿verdad? Porque justamente los libros que él tiene son escolios, o sea, pequeñas frases que tocan ciertos temas, Ajá. y justamente Tiene mucha... no, muchos aforismos, sí. son 1400 páginas de aforismos A la gran sitio. en papel de Biblia. Entonces, interesante. Bueno, en uno de ellos él dice lo siguiente, él dice, no hay que hablar de belleza de la religión ni de religión de la belleza, sino de complicidad entre belleza y religión. Eso es lo que justamente la crítica a Scruton, ¿verdad? Es como la belleza de la religión y religión de la belleza, como las dos puertas que llevan a lo mismo, que para mí eso no, justamente no. Pero hay que no hablar está de, ¿qué correcto. dice Gabriela? De la complicidad De la belleza y la religión. Como una relación que justamente está muy incrustada y debería, ¿no?
Sí, cuando se dice complicidad entre la religión y la belleza, lo que quiere decir es que hay como una voluntad, si pudiéramos antropomorfizar a ambas, hay como una voluntad que se inclina de de la belleza a la religión y de la religión a la belleza. A eso se refiere como, no simplemente que hay una mera relación, sino que si pudiéramos antropomorfizar ambas sustancias, es como que hay voluntad, o sea, la belleza busca religión y la religión busca belleza. Es que justamente eso, si bien hay un tema que siempre estuvimos tocando en las primeras clases y también en nuestras conversaciones privadas, es la posición especial que ocupa el hombre dentro de la creación. ¿Sí? Esa capacidad, bueno, esa división intelectual que hacemos entre alma o espíritu y materia, nuestro cuerpo, es muy especial por esa razón. ¿Sí? Porque el hombre busca la eternidad. ¿Sí? Por más que alguien lo niegue, por más que alguien sea un nihilista o un panteísta o niegue la trascendencia de lo bueno, lo verdadero y lo bello, hay algún tipo de arte que aprecia. ¿Sí? Y justamente ve el arte como aquello que va a trascender el tiempo, ¿sí? Trasciende el tiempo, permanece en las ideas que bien están expresadas en las palabras, en los libros, o pueden ser expresados en una pintura o una escultura. Tiene una sensación de permanencia, aquella obra que perdura. ¿Sí? Entonces, por eso, muchas personas que no creen en lo trascendente, sin embargo, escriben para las siguientes generaciones. Entonces, de alguna manera, todos nos queremos aferrar, porque este mundo tiene una característica de lo transitorio. Y Nicolás Gómez Ávila también decía que hay que aprender a apreciar el mundo, pero no olvidar que es un lugar transitorio. ¿Sí? Apreciar la belleza del mundo, pero no olvidar que es un lugar transitorio. Entonces, también había sugerido una segunda lectura, que es el Hipías Mayor, un diálogo platónico que trata justamente sobre lo bello. No dice sobre la belleza, sino sobre lo bello. Y me resulta también sumamente divertido como el Otifrón que había dado Edgar la semana pasada. Y un Sócrates un poco más conflictivo, ¿verdad? Un poco más irónico. Y Edgar, no sé si querés comentar algo sobre Hipías. Sí, bien, el Hipías mayor en este caso, el Hipías menor trata de la mentira, ¿sí? Y el Hipías mayor es la lectura absolutamente, o sea, inmediatamente posterior y habla, como dijiste, o sea, el tema del pequeño diálogo es el tema de la belleza, ¿sí? De lo bello y de las cosas bellas, digamos. Sí, efectivamente, el diálogo, como varios de Platón, termina como inconcluso, pero como en el medio, que es algo que a mí me viene pasando con frecuencia, como en el medio es que ya está la solución al problema, solamente que parece que Sócrates tapa la solución con un pie y empieza a seguir ejercitando en las ideas que se plantea respecto de la falsedad. Y lo que ocurre, como en en varios diálogos de Platón, es que se va arrojando luz sobre el concepto de lo bello, ¿verdad? Porque el concepto de lo bello a su vez va a estar alimentado de otros conceptos que participan como en la belleza, como el concepto de justicia, como el concepto de que sea útil, como el concepto de que esté en ambas cosas y a su vez esté en sí misma, como el concepto de lo agradable, de lo placentero, de lo poderoso, de lo provechoso, ¿sí? Entonces son como conceptos, ¿sí?, que se van de alguna manera equiparando en el diálogo con la idea de belleza y que se ven insatisfactorios, ¿verdad? Porque lo que hace Sócrates es con su método, empezar a preguntar y a ver si este concepto que yo le estoy aplicando a belleza, digamos, corresponde totalmente con él, ¿verdad? Y empieza justamente, me parece que empieza hablando de que lo bello tiene que ser lo necesario, ¿sí? Como lo necesario. Entonces, empieza justamente el diálogo diciendo que existen cosas bellas, ¿sí?
Hipias, que era un sofista muy intrépido, por cierto, porque el tipo se cree inclusive superior a los otros sofistas de la antigüedad, porque porque gana más dinero. Entonces, Claro. sí, entonces empieza por ahí, ya empieza el problema, ¿verdad? Es como que él tenía mejor marketing, y varios sofistas de la época tenían mejor marketing o ganaban mejor dinero que algunos de los 7 sabios griegos que al principio del diálogo Sócrates le cita a 4. Entonces le dice, sí, yo soy superior a ellos. Y empieza a hablar. Porque gano más dinero. Sí, porque gano más dinero. ¿Sí? Algo que es muy interesante que pasa hoy en día también con los, entre comillas, artistas, ¿sí? Que podemos tener. ¿Sí? Esto va a servir un poco de consolación también para aquellos verdaderos artistas, para que por favor encuentren consolación en que definitivamente no se les va a pagar, igual que a los sabios, no se les va a pagar por aquel bien que producen. ¿Sí? Eso es, no sé, realmente providencia, llamarle cangrejo, ¿eh? Pero no tiene nada que ver posiblemente con la belleza que es capaz de producir. Por supuesto, Andrea Bocelli canta una maravilla y está bien que gane lo que gana, pero no todos cantan como Andrea Bocelli, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿sí? O no todos pintan como pintaría, no sé, un gran pintor contemporáneo o Don Leonardo, sino que, pero hay varios cuyos cuadros valen muchísimo más. Entonces el diálogo más o menos empieza de ese modo y empieza a hacer coincidir justamente, y empieza a decir que existen cosas bellas, existen ollas bellas, que existen doncellas bellas, que en esto hay grado y que por supuesto la olla más bella que pueda ser de oro no va a ser igual de bella que una mujer, ¿sí? Digamos, y que una mujer a su vez, la más bella de las mujeres, no va a ser igual de bella que una diosa, ¿sí? Entonces, como que lo primero que nos vislumbra este diálogo es que existen las categorías. Pero lo que Sócrates se pregunta es si existe algo que se pueda predicar, inclusive de cosas, de géneros distintos, como una diosa y una mujer, o una olla y una mujer, y que ese algo que participe en estas dos cosas, que haga que esto sea bello. ¿Sí? No está hablando si las cosas son bellas, sino de lo bello propiamente, ¿sí? De la idea de belleza. ¿Sí? Y que Hipias tarda todo el diálogo y no lo entiende, prácticamente, de verdad. Me parece que no le termina entendiendo a él qué es la belleza. Y aquí aparece algo muy típico de Platón, ¿verdad? Lo coloca, me parece a mí, muy sutilmente, porque él justamente en esa definición de que es algo que hace que todas las cosas sean bellas, pero que no está en la cosa, ¿sí? Que es una idea, ¿sí? Y que esta idea es la que participa tanto en la belleza de la mujer como en la de la diosa, como en la del utensilio de cocina, ¿verdad? Allí me parece que Sócrates, Platón coloca la solución en ese su mundo platónico, que a su vez nosotros me parece que podemos hoy reinterpretar y decir justamente que es, uniendo con el tema anterior, es la mente de Dios. Y tal, el audio que te mandé hace rato hablaba justamente de eso, porque hablaba de la naturaleza de los números, ¿sí? Volvemos también a otro tema así interesante, pero que tiene que ver con esto, ¿sí? Habla de la naturaleza de los números en cuanto pitagóricos y en cuanto pitagóricos platónicos, ¿verdad? Porque Platón decía que ellos existían como en el mundo de las ideas, ¿sí? El mundo de las ideas, y que tenían como un ser por sí mismos, ¿sí? Como un ser por sí mismo. Entonces, existían, digamos, idealmente las abstracciones matemáticas como 2 más 2 es igual a 4. Esta ecuación existía en un mundo. ¿Y por qué hablamos de ecuaciones, de orden? Porque la belleza es esta expresión también de orden, ¿sí? Tiene en sí encerrado. Luego va a aparecer
el nominalismo y va a decir que no existen los universales, ¿sí? Con lo cual también obviamente la idea de belleza no va a existir, no va a existir la idea, y que lo que ocurre con los números y con las ecuaciones son simplemente como una especie de convenciones del idioma, ¿sí? ¿Sí? Sí, pragmáticas del idioma, ¿sí? Es como para entendernos, si vamos a estar todos de acuerdo que 2 más 2 es igual a 4, ¿sí? Luego va a aparecer Aristóteles perfeccionando esto que dice Dios, ¿verdad? Y con las ideas neoplatónicas de San Agustín, por ejemplo, respecto del número que se va a aplicar después en la belleza, que va a decir que sí, que efectivamente existen en el mundo en cuanto a abstracciones en la mente del que abstrae, pero también existen idealmente en la mente de Dios, ¿sí? Entonces, la belleza, igual que los números, porque la belleza es un predicamento de la verdad, ¿sí? Y la verdad existe y de hecho, como dije hace rato, la expresión de la verdad es la belleza, la expresión material de la verdad, ¿sí? La expresión, digamos así, metafísica puede ser el amor, puede ser un montón de cosas, ¿sí? Pero la expresión así, lo que nosotros vemos es el arte, ¿sí? Entonces, y en ese arte tiene que existir objetividad, tiene que existir grado, tiene que existir una objetividad, una verdad, ¿sí? Y del mismo modo que existe en la mente de Dios una idea de número, una idea de orden, también existe una idea de lo bello o la belleza en sí misma. No la idea simplemente porque Dios es bello. Dios en sí mismo agota, digamos, el concepto de belleza. Es un atributo de Dios, igual que el amor, igual que cualquier otro atributo, ¿sí? Y eso es un poco complicado metafísicamente hablando para alguien que no cree en la verdad o que no cree en Dios, ¿sí? Ese es el tema. Exactamente, entonces también dentro del diálogo, Hippias desarrolla un montón de argumentos de que lo bello es solamente lo que tiene oro, los mejores materiales, está construido de la mejor manera. Introduce el tema de la olla también, que si es más bella una olla de oro o una olla normal, o una cuchara, un cucharón De madera. un cucharón de madera, un cucharón de oro, y uno se da cuenta que tampoco no es el lugar donde debe estar el oro, debería estar en otro lugar, un lugar donde tenga más reverencia. Entonces Sócrates le va como chuleando todo el tiempo a Hippias, pero Sócrates realmente hace buenas preguntas. Por ejemplo, ¿lo bello es causa del bien o el bien es causa de lo bello? Esa es una pregunta muy importante. Entonces, por más que lo consideramos a la belleza como un trascendental, es necesario, si se hace esa pregunta, ver si ambos son iguales o dentro de un análisis, llámese ontológico, la belleza está como participativa en todas las cosas que son, ¿sí? Pero no como algo, una cosa en sí mismo, como lo es el ser. Entonces, Claro, porque si la belleza tiene ser en sí mismo, sí produce el bien, ¿sí? Pero si la belleza no tiene ser en sí mismo, no puede producir nada, porque apenas está participando de otro ser, ¿sí? Bueno, pero eso depende de La qué sentido. la blancura, por ejemplo. No. Depende de qué sentido estamos tomando el concepto de belleza. Por eso. claro. Entonces, también presenta en Hippias Mayor, dice que es algo muy interesante. Para no Sí. dejar volando nomás este tema, que van a echar después una cuestión depende de qué sentido tomamos belleza, porque belleza puede ser como trascendental o en el sentido estético. Él está preguntando como trascendental. Como modo, cómo se presentan las cosas delante de la inteligencia, más que los sentidos, sino de la inteligencia. Entonces, una idea puede ser bella, pero hay dos sentidos del término belleza. Uno es como trascendental y otro es que tienen relación. Tienen relación las dos cosas, ¿no? Pero son dos cosas distintas, ¿verdad? Para poder ponernos más orden en la cuestión, creo que tenemos que tener en cuenta que la pregunta de Sócrates, ¿qué es lo bello? Hay que mantenerla, ¿sí? Y procurar responderla. Y sí podemos hacer considerar otras preguntas sobre la cuestión también.
es, ¿qué es lo bello? ¿Cuál es la esencia de la belleza? ¿Cuál es la esencia de la belleza? Si supiéramos nosotros saber cuál es la esencia de la belleza, podríamos llegar a responder a la pregunta de si esto es bello o no. Siempre que esa misma esencia encontremos nosotros en la cosa bella, ¿no? Y la pregunta típica de toda facultad de artes es si la belleza es algo objetivo o es algo subjetivo. ¿Sí? Suponiendo que nosotros entendemos cuál es la esencia de la belleza, entonces si tenemos algo objetivo o subjetivo. Sería bueno que hagamos un esfuerzo para de poner ejemplos de la cuestión, no solamente en el ámbito de las bellas artes, música, cultura, pintura, sino también en la belleza que se puede encontrar en todo lo que existe. Esa es la belleza ontológica. Y también que puede, en todo lo que se ha producido por el hombre, que es todo lo artificial o hecho con arte, ¿no? Entonces, si allí podemos encontrar belleza. Y si esa belleza es cognoscible. Vos querías empezar por el arte, ¿no? También sobre el arte se puede preguntar sobre cuál es la esencia del arte, el fin del arte y el modo de jugar el arte, ¿no? Pero no tenemos tanto tiempo para hacer estas 6 preguntas y responderlas satisfactoriamente, porque no nos da el tiempo ni las neuronas para eso. Pero esas son las preguntas sobre la cuestión, ¿sí? Sí, por eso. La esencia del arte, sobre la belleza y 3, y sobre el arte 3 cosas. La belleza, esencia de la belleza, si es objetivo o subjetiva, y si podemos conocer la belleza. Son las 3 preguntas principales sobre la cuestión. Y sobre el arte, es la esencia del arte, el fin del arte, y si podemos, cómo hay que juzgar sobre el arte, ¿no? Exacto. Vos dijiste que comenzáramos por el arte. Sí, entonces terminando todo lo de los materiales, lo de Sócrates, lo de Platón y lo de Scruton. Entonces, estos 2 materiales nos introducen efectivamente al tema, porque Sócrates habla de lo provechoso, de lo bueno, de el lugar de las cosas, hace todo ese tipo de preguntas y establece que sí, efectivamente, se puede decir que una diosa es bella y que una mujer es bella y que una olla es bella en cierto sentido y de que efectivamente no son lo mismo, pero comparten algo. Entonces él está estableciendo un sentido de jerarquía, ¿sí? Que toca la parte ontológica y toca la parte estética también, los dos temas importantes sobre la belleza. Y Scruton que nos muestra efectivamente cómo él ve el mundo hoy, contraponiendo lo que Sócrates dice que es importante para poder identificar la belleza, que es la parte objetiva, ¿verdad? Que vamos adelantando, que es el orden, la claridad de las cosas, y que ya el mundo hoy, o el mundo que ve Scruton, efectivamente ya no habla de lo bello y todo está medio que desordenado. Como que la belleza ha perdido su sentido y es importante recobrarlo, principalmente. Sí, quería empezar por el arte, efectivamente. Justamente el término de arte hoy está muy reducido. En sentido estricto se cree que son todas las producciones visuales o filmografías o musicales, las pinturas también, las esculturas. Pero si bien siempre discutimos nosotros, el arte es poder, justamente el poder o la habilidad que tiene el hombre de hacer las cosas, principalmente de modificar las cosas y de expresar significado a través de la materia. ¿Sí? Que eso es un punto clave sobre justamente la espiritualidad y la parte material del hombre, que es poder manipular esa materia para expresar significado y también encontrar significado en la materia. Que justamente que habla sobre la capacidad de inteligir que tenemos, tanto las cosas naturales presentes en la naturaleza, a través del orden y la jerarquía que ya habíamos tocado, y también de las construcciones propias que hace el ser humano, que empieza obviamente ya en el comienzo por tratar de rellenar sus propias necesidades. En ese sentido, la belleza aún no está presente porque el hombre busca justamente colmar sus necesidades a través de herramientas y entre otras cosas que él va fabricando para su sustento, como siempre hablamos de levantar los muros, poner el techo en la casa, ¿sí?
Pero no olvidemos también de las pinturas rupestres. Imagínate, el hombre mientras estaba ahí en un lugar hostil, todavía necesitaba del arte, de expresar. Por más que aquello no parece ser bello ahora en este momento, nos indica que el hombre siempre estuvo buscando la eternidad. O también contar historias. ¿Vos estás hablando del arte solamente como bellas artes? No, estoy hablando de arte O de- como la creación de artefactos al comienzo. Ah, sí, sí. ¿Sí? Como la creación de los artefactos al comienzo. Como modificación De la materia. modificación de la materia y, ¿cómo se dice? Darles, hay otra palabra, y concesión de significado a esa materia modificada. Exacto. Es todo, como nosotros hablamos, tenemos los pequeños rituales, que es hacer una mesa, comer en la mesa y todos los utensilios que vienen. Y obviamente eso tiene características primarias y secundarias. Por ejemplo, que sean útiles o bellos, se puede congeniar eso, ¿verdad? Pero primariamente eran hacer las cosas, modificar la materia para cumplir nuestras propias necesidades. ¿Y qué es? Nunca escuché esta expresión de Platón de que el arte es imitación de la naturaleza. Claro que sí. Claro que sí. Y Aristóteles, de hecho, lo expande muchísimo en Sí. su libro La Poética, ¿verdad? Sí, sí, sí. Él saca el término la mímesis, que es como la imitación de la naturaleza. Y por supuesto, nosotros aprendemos mucho de la naturaleza para poder aplicar a nuestros propios instrumentos. Es que lo que pasa Participamos con la naturaleza. es que lo que pasa es que el hombre conoce, o sea, solamente conoce lo que ve, o sea, conoce a través de los sentidos. Esa es la realidad inmediata. Entonces, lo que va a expresar y lo que va a resignificar, lo que va a transformar, todo está a su alrededor. Entonces, es imposible que el arte no verse sobre eso. Es más, el arte debe versar sobre eso, ¿sí? Y aquí ya me parece que podemos entrar a las bellas artes, digamos, ¿sí? Y cuando el arte no hace eso, cuando desconecta al hombre del mundo real, digamos, ¿sí? O de las cosas reales, ¿sí? No es arte, ¿sí? Cuando el arte, digamos, es, y en este sentido me parece absolutamente imposible avanzar, porque el padre decía, sí, pensemos si el arte es objetivo o subjetivo, La belleza. la belleza, ¿sí? Si nosotros decimos que es subjetiva, estamos hablando en este sentido Pero no nominalista. entremos también en la belleza. Sí, Solo pero en estamos arte. hablando en sentido nominalista. Sí, sí, sí. Pero para no entremos en arte, pero Entonces, ¿qué pasa? Falta todavía me emocioné. mucho para... Perdón. Un poquitito Pero ¿qué para- pasa? Entonces, lo que hace el hombre es, si el mundo para mí es subjetivo, entonces yo puedo pintar y producir Sí, desde las bellas artes cualquier cosa. sí, sí. Si es objetivo, no puedo hacer eso. Si es objetivo, digamos que no soy libre de crear. O sea, esa libertad está como muy recortada por la realidad, Por la digamos. realidad. Está interesante eso. Hagamos un ejercicio, a ver un poco cómo podemos nosotros entender, para entender el sentido o la amplitud de la idea de naturaleza. Porque hoy, cuando se dice naturaleza, probablemente no los más viejos y Yo tengo una experimentados. concepción de lo que se piensa hoy de lo que es No, por naturaleza. eso, hoy cuando voy a decir, ¿qué pensás cuando se dice naturaleza? Bosque, jardín, cualquier... El clásico paisaje de la casita, exacto, ¿sí? ¿Verdad? naturaleza. ¿Sí? El camino hacia al lado de la casita. Pues ya modificar, voy a pensar en la naturaleza como algo modificado. Claro, no. Interesante es Sí, sí, como algo- pero Hay eso ya está modificado. Sí, sí, sí. Cuando voy a decir naturaleza, aparece el tipo de la Greenpeace, ¿verdad? Dice que naturaleza es el bosque así salvaje e intocado, ¿no? La Amazonia, El charco de agua cayendo ahí. eso, así como Pero eso. eso propiamente no es bello ya. A ver, Hay que modificarse si la naturaleza. Para que y sea- mira, yo te respondo, pero aunque tiene algo que ver con lo que decimos, pero hay que modificar si es la naturaleza. Y bueno, intenta, querida, acostarte en un bosque intocado a ver si sobrevivís 2 horas. Será, o sea, como mínimo, si tenés suerte, serás llevada a la eternidad por alguna víbora que te visite, ¿no? Pero como mínimo, ¿entendés? Si es que no terminas viendo tu brazo yendo en el hocico de alguna fiera. O sea, la naturaleza en su estado salvaje es muy hostil. Es hostil, ¿entendés? O sea, en el mar, tirate en medio del mar, morís. ¿Qué te necesitas? Y tenés que poner una plataforma, un barco, tenés que modificar la cuestión. Si no modificas el tema,
es hostil eso, ¿no? Entonces, pero eso es lo que entendemos por naturaleza, ¿sí? Entonces, cuando... O sea, es que Pero- la concepción ahora moderna de qué es la naturaleza es cosas que pasan. Una cosa que pasa. cosas que pasan, Sí, ¿no? Sí, tipo, puede un ser. animal agarra y hace cropofagia, cosas que pasan. Cosas que pasan. Podemos hacer también nosotros, ¿verdad? Exactamente. Es como una perversión, es todo aquello que ocurre, ¿no? Justamente fíjate vos. cazar lo salvaje, lo indomable, yo diría. No, pero es que naturaleza no se debe entender aquí, en el sentido, no sé cuál es la palabra griega original de imitación de la naturaleza, pero, no, mimesis sí, eso es imitación, el término naturaleza. Entonces, por ejemplo, eso es en latín, bueno, no, en griego, bueno, ya sé, pero es naturam, hay sentido que ha perdido la traducción. Pero quiero hacer un ejercicio, Una cuchara, ¿a qué imita? A la mano. Bien. Un cuchillo, ¿a qué imita? Artefacto, estoy poniendo como ejemplo artefacto, solo para hacer el ejercicio. un cuchillo que imita. ¿Qué imita el cuchillo? Dientes. Y dientes. Los dientes, perfecto. Un tenedor, ¿qué imita? Ni mano. De vuelta, ¿Eh? mano. No, algo de la naturaleza. ¿Mm? Las garras. Bien. Una silla, ¿qué imita? ¿Mm? Hacer el ejercicio. Es Argel porque ya lo entendiste, pero... Sí, un tronco. ¿Eh? ¿Qué imita? Un tronco. Una piedra, un tronco, ¿cierto? Porque uno... Una piedra. Piedra. Pero todavía estamos pensando en cosas salvajes, Sí. ¿cierto? Todavía estamos pensando en cosas salvajes. Si en cambio comenzamos a pensar, por ejemplo, una bandera. Piensen en una bandera bonita, de un país, una bandera bonita. Si está hecha con arte, ¿a qué cosa de la naturaleza imita? Es arte. ¿A qué se refería Platón cuando decía que el arte es imitación de la naturaleza? No, es porque, bueno, es porque hay algo en la naturaleza que vos no lo ves, o sea, no es el árbol con las lianas colgando, ¿entendés? Porque y solamente puede captar la mente humana. Entonces, ese orden de relaciones, siempre vuelvo sobre el mismo tema porque yo creo que es un tema que siempre lo dejamos pasar en general en toda esta reflexión filosófica. Hay un orden de relaciones entre las cosas. El hombre también, la naturaleza no está sin el hombre. No existe naturaleza sin el hombre. No existe naturaleza sin el hombre. ¿Eh? Entonces, en el hombre mismo, o sea, en el hombre y en sus relaciones con los hombres, existen un conjunto de relaciones que pueden ser pueden ser expresados en un ente simbólico como es la bandera. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que yo hago es tomo la pintura y tomo tejido, ¿sí? Hilos, y le pongo a esto un significado. Ese significado hace referencia a un conjunto de relaciones, a una historia, a unos hechos, porque eso también hace parte de la naturaleza. Por eso cuando hablamos nosotros el orden según la naturaleza, cuidado, porque si el interlocutor es miembro de Greenpeace, no entiende a qué te referís con la naturaleza. ¿Me entiendes? ¿Sí? O sea, la naturaleza es lo que hace que esto sea esto y no otra cosa. ¿Sí? También hay un sentido de naturaleza como todo aquello que tiene movimiento por sí mismo, ¿no? Pero la naturaleza de algo es lo que hace que esto sea esto y no otra cosa. A eso entonces, ¿eh? A eso nos estamos refiriendo con la imitación de la naturaleza. ¿Tiene algún manera con ahorita? No, pues yo más bien decía tiene relación con Con lo que es la cosa misma. Carlos Canetti dice fisis. La fisis es lo que a veces se suele traducir por naturaleza, pero la fisis es solamente la naturaleza física. La naturaleza como naturaleza corpórea. ¿Sí? Eso es la fisis. Y se suele traducir eso como naturaleza. Pero no es solamente, sino hay muchas cosas que son de producción artística que no tiene imitación en la fisis, sino que tiene imitación más bien en la metafisis. En la metafisis. Una bandera, ¿sí? O qué sé yo. Vos decís, la alegoría de la belleza.
o el cuadro que hoy se publicó en el que es eh, la belleza, la verdad y la esperanza contra el tiempo, ¿no? Contra el tiempo. Entonces, ¿cómo eso imita a la naturaleza? ¿Cómo todo eso imita a la naturaleza? Tomo elementos alegóricos, ¿sí? Tomo unas personas que combaten a otra persona, ¿sí? A cada una de ellas les pongo un significado con ciertas posiciones, con ciertos gestos, ¿sí? Todo que hace parte justamente de la naturaleza, en este caso del hombre, y la naturaleza de las relaciones en las cosas reales, eso es la realidad de compañía. Y eso yo plasmo en un cuadro que aquí quiere decirme que al tiempo solamente puede vencerlo el amor, la verdad y la esperanza, que son cosas como que no tienen tiempo, como que van más allá del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido es cuando Que realmente son así, Sí. realmente es así. O sea, en ese sentido es cuando la belleza imita, es una imitación del tiempo. Entonces, solamente yo puedo hacer arte cuando soy capaz de ver. Si yo no soy capaz de ver, no puedo hacer arte. Y por eso justamente están las dos Contemplaciones, ¿no? las dos partes, ¿verdad? La objetiva y la subjetiva, sin entrar todavía en ese tema. Pero por eso yo digo que el hombre principalmente es alguien que cuenta historias. Sí. ¿Sí? Entonces, justamente por tener como que esa capacidad y esa necesidad de contar historias, nosotros tenemos varios medios de expresión de esas historias. Tenemos expresiones artísticas como en la pintura, en las esculturas, en la literatura inclusive, y que justamente trascienden y seguimos contando historias, por más que esos artistas ya hayan muerto, siguen contando historias a las generaciones venideras, transmitiendo valores, transmitiendo claro que sí, valores morales y valores políticos también, ¿sí? Y virtudes en aquellas historias que están representadas en aquellas expresiones artísticas. Entonces, en ese sentido, el arte imita la naturaleza. Imita la naturaleza del hombre que está contando historias. Ajá. Entonces, el hombre es un animal de historias. Eso expresa mejor lo que Es un animal de historias. Entonces, ahí tenés un pequeño destello de por qué justamente el análisis del arte es enteramente subjetivo, enteramente objetivo, tanto enteramente subjetivo está incorrecto como enteramente objetivo está incorrecto, sino que es una mezcla de los dos. Porque vos tenés los atributos de aquella cosa que te trata de transmitir significado, o la obra externa, aquella manipulación de la materia, pero también tenés los elementos subjetivos. Vos tenés que estar preparado para entender aquella historia. Claro. Por lo menos tenés que estar versado en esa historia. Entonces, si yo me voy, como justamente estuve hablando este fin de semana, no sé, a las 3 de la mañana se me ocurrió preguntar, ¿cuál es tu pintura preferida? Yo soy muy divertido en la fiesta, ¿verdad? Entonces me dicen, no sé, me fui a muchos museos, pero nunca nada me llamó mucho la atención. Yo, digo, no sabías qué había en los museos, ¿verdad? Sí, me fui al Museo Vaticano y otras cosas. Ah, perfecto. ¿No te llamó nada la atención? Sí, había un nombre musculoso. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tenés el elemento subjetivo, tampoco uno podés efectivamente tener deleite más allá de lo mero superficial. Porque vos, claro, tenés el orden, tenés claridad y tenés integridad en la cosa. Pero si yo no tengo el elemento subjetivo, aquella historia, aquella narración que yo necesito saber, yo no puedo contemplarla directamente. Solo lo contemplaría como ponerle una estatua, lo contemplaría si estuviese desnuda como un objeto sexual, no como una historia detrás. ¿Sí? Entonces, por eso justamente habíamos hablado que la razón humana como que tiene dos diferencias de razón sobre la inteligibilidad y la racionalidad, como algo pasivo y algo activo en ese orden. Justamente inteligir es ahí poder integrar lo objetivo, aquello que me quiere contar, y lo subjetivo, todo el bagaje que yo tengo para poder entender aquello y decir, y como hay una crítica que dice mucho Adler, que las obras de arte no tienen que tener su nombre abajo, porque si vos lees el nombre de la obra, ya buscas ya los elementos, ya ni te importa, ¿verdad? Entonces él decía,
Las obras de arte no tienen que tener nombre. No tienen que tener el nombre por lo menos expuesto. Nombre del título. El título. La persona tiene que buscar los elementos, encontrar las caras, tienen que tener rostro. Las historias tienen que tener rostro para tener significado. Las historias tienen que tener rostro. Entonces yo busco un rostro, Mira, busco, pero eso, a ver. ¿verdad? En serio, Entonces, esa de leer, yo, no sé, me parece. Bueno, está bien, también. es que te corta por el ejercicio. Sí, está bien. Entonces, por eso yo Sí, puedo, te corta el ejercicio. por eso yo puedo recorrer, por ejemplo, un museo. Para los pobres ignorantes como nosotros. Es que ese O es sea, el tema. el título ayuda porque si no, yo Exacto. tengo que tener un bagaje de cultura demasiado grande. Vamos a ver el Que a la ejemplo que mayoría ya, de las personas nos va a costar mucho. el ejemplo que también. estuvimos desarrollando. Para terminar nomás. Es el cuadro este de las tres contra el tiempo. Si No, yo no tuviera el título, eh, ¿cómo voy a saber quiénes son las tres mujeres que están ahí Alejandro. encima del tipo? ¿Cómo se llama Alejandro? Alejandro, El de Troya. Su nombre. Alejandro Troya, París. ah, París con las tres diosas y Mercurio. Sí. Esa ahí, por lo menos hay 50 cuadros de esa historia. claro, claro. Entonces yo, por ejemplo, puedo aprender la narración, ¿verdad? Y un cuadro. Pero si yo me paseo, por ejemplo, por el Museo del Prado y veo, Claro, no sé qué es. no, veo y comienzo a mirar. Tres mujeres, tal cosa, el cetro. Ah, sí, Y de sí, repente, ¡tas! Se me ilumina. Justamente mi mente consigue aprender, inteligir la cosa completa. Con lo que yo tengo y con lo que ellos tienen. Había un autor, que, ilustrando eso que vos decías, había un autor que decía que cada vez somos menos capaces de leer literatura porque Santiago puso el ejemplo de un texto de literatura que tenía un montón de referencias, ¿sí? Y que ese texto que no se podía leer hoy porque los lectores Sí. no sabían a qué se refería esas personas en relación con aquel monasterio, porque para poder comprender, si fulano de tal, en tal fecha escribió esto, es porque aquella gente de la época que le leía tenía todas esas referencias. Tenía el cuento tal, la historia tal, el hecho tal, el evento tal, la otra obra tal, ¿sí? Hoy un tipo leía eso y ya no podía ver. Esto, lo que vos estás hablando, estás diciendo, se llama la, las disposiciones para contemplar la Por eso vida. se entrena. ¿No querías decir algo, Dan? Sí, Sí, perdón. esto, lo que pasa es que nosotros, de un tiempo a esta parte, justamente por esta división principalmente desde el punto de vista de la interpretación del artista, ¿verdad? El artista hoy en día, cómo se cree un reinterprete, vamos a decir, valga la redundancia de la realidad, es como que él escapa de la realidad. Eso por un lado, ¿verdad? Por un lado, el artista que intenta escapar de la realidad haciéndose cada vez menos dominante de la materia y pintando cosas que simplemente a veces tiene en su cabeza y él está desconectado de la realidad, entonces pinta, produce, canta cosas sin sentido, ¿sí? Pero no tiene mucho sentido, no tiene conexión una cosa con otra. Eso me parece La belleza no es el objetivo, sino Eso- el entretenimiento. eso no me parece que sea reinterpretación. Eso me parece que es más bien como el ciego, ¿sí? Todo respeto que se merecen los ciegos, pero en este caso es una especie de ceguera voluntaria para... Pero es me como el parece ciego que que no es no... voluntaria. Me parece que no es voluntaria en todos los casos. ¿Por qué? Porque hay gente que es educada de este modo. Nosotros somos educados, y fíjate esto, y esto lo dice Senior en la restauración de la cultura cristiana. Él prohíbe o sea, no prohíbe, pero digamos que recomienda con vehemencia que cada uno tenga un piano en su casa, ¿sí? Y que no escuchemos grabaciones musicales, ni de Tchaikovsky, ni de Händel, ni de Bach, porque, y yo me doy cuenta hoy, ¿qué pasa hoy en día? Vamos a suponer que vivimos en una ciudad, en nuestra ciudad va a venir a cantar, no sé, Bocelli, o va a venir la orquesta de París, va a tocar en la ciudad, ¿verdad? Y viene, no sé, una vez cada 5 años. Entonces, nosotros que supuestamente nos ofanamos de conocer y ser más conocedores del arte,
agotamos, vendemos, empeñamos nuestra casa, vendemos nuestro auto y nos vamos Vamos al en show. primera fila ahí. En primera fila nos vamos al show, son 2 horas y media inolvidables, los tipos tocan una maravilla y después volvemos a nuestro desierto, nuestro destierro, nuestra miseria. Y el arte no es para eso. ¿Sí? Está muy bueno que haya gente que es hiper especializada y muy versada y muy hábil técnicamente para hacer eso. Pero el arte es lo que nos humaniza. ¿Sí? El arte es la expresión de nuestra humanidad. Y por eso es que el profesor Adler decía, no todos tienen que tener un piano en su casa y todos tienen que cantar. Senior. Profesor senior en Restauración de la Cultura Cristiana, me acuerdo. ¿Sí? Porque, de hecho, todos pueden cantar. ¿Sí? Todos pueden cantar, ¿verdad? Hoy en día es lo contrario. Pensar lo contrario es absolutamente común, ¿verdad? Sí, la gente dice, canto bonito, pero se oye feo. En realidad lo que lo que pasó con nosotros fue que nuestro... Yo le creía Senior. ¿Sí? Y yo pensé que tocar piano es fácil. Me conseguí un piano. Nada fácil. No. Y costé practicar todos los días. Por supuesto, tenés 30 años, tenés un montón de cosas. ¿Cuántas horas le dedicado? 1 hora por día. ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo? 3 años. Por lo menos. No, 3 años. Bueno. Varios meses. ¿Querés tocar Fantasy No. Impromptu? No. Estudiando No, dormido. lo único que quería que me salga era canción de cuna para Alicia. Porque es la primera canción que aparece en el manualcito este de piano. Y la izquierda no funcionaba. Y la izquierda no me funciona, por supuesto. Bueno, es desincronizada la cuestión. Pero lo que pasa es que Senior tiene razón. Aunque no toquemos el piano, aunque sea la guitarra. ¿Sí? No. ¿Entendés? Me comprometo a cantar. Bueno, Exacto. aprendamos a Claro, cantar, sale, por lo menos, claro. sí, cantar. Nosotros, por eso participamos en la misa como zombies, ¿verdad? Inclusive nuestro culto Claro. es deficitario porque vamos como zombies, ¿verdad? No sabemos cantar. Después, obviamente, está asociado el hecho de no saber cantar con la vergüenza, ¿verdad? Nuestros hijos generacionalmente, algunos de repente se avivan, les mandan clases de canto, ¿verdad? Otros así ni se viran solo, ¿verdad? Entonces creamos una sociedad que ve a los artistas como polarizados, como gente, a los cantantes, o a todos los seres como seres extraterrestres más o menos. Entonces, y los tipos se vuelven cada vez más excéntricos, más inconexos de la realidad, y nosotros colaboramos con eso. Claro. Entonces, pagar carísimo. Y está muy bueno, como dije hace rato, que cada 5 años venga la orquesta de París a tocar en Ciudad del Este, no sé en qué teatro, porque no tenemos teatro. Imagínate, hasta ese problema tenemos nosotros. ¿Sí? Y después, ¿qué hacemos los otros 4 años y 9 meses con 29 días? ¿Sí? O ¿qué hacemos el resto del tiempo? Seguimos poniendo el CD, que sí, ciertamente nos va a educar el gusto musical, pero no nos va a elevar. No va a elevar nuestra alma. ¿Sí? Y en este sentido, todos pueden cantar, todos pueden aprender. Yo no sé pintar un pito, canto más o menos, por lo menos, algunas cositas, pero alguna cosa, nosotros tenemos que ser capaces de expresar nuestra humanidad a través del arte. En esto yo estoy de acuerdo con el señor. De hecho, justamente, expresar era el arte de hacerlo útil también. Sí. Y aquello que es útil, yo lo puedo hacer bello también, como una parte secundaria de aquello primario que es lo útil. Por ejemplo, la espada de Carlomagno. ¿Sí? La espada de Carlomagno es una espada, efectivamente es para cortar, matar, defenderse, utilizar en combos, ¿verdad? Pero también tenía joyas, estaba forjada en una parte de oro, metales. Era, además de ser solamente un objeto para cortar, era un símbolo de su poder. ¿Sí? Entonces, una cosa no quita la otra. Vos podés fabricar cosas como artesano, algo útil, y con el tiempo ir perfeccionando esa habilidad y hacerlo también bello. Entonces, una cosa no quita exclusivamente la otra. ¿Sí? Por eso, en vez de estar esperando cada 5 años que aparezca la Orquesta Sinfónica Parisina, ¿verdad? Como siempre recomendadas, modificar la materia. Modificarla, hacerla útil, y si la podemos hacer útil, luego tratar de hacerla bella. Ya lo dijimos al principio del programa. Siempre tocamos el tema
que la cuestión es útil versus bello. No es un En lo versus posible, efectivo. claro, en lo posible, ambas cosas tienen que ir juntas. Exacto. En los mejores momentos de la cultura, en los mejores momentos de la civilización, siempre lo bello y lo útil fueron juntos. ¿Sí? Entonces, cuanto una civilización más elevada está, usamos ese adjetivo, cuanto más elevada está, más unida está lo útil a lo bello. Cuanto menos elevada está, tengamos así. Hay una deficiencia. Claro, Hay una fíjate deficiencia. vos las villas medievales. ¿A quién no le parece una cosa lindísima de las villas Hermosa, medievales? exactamente. Pero no era gente rica la que vivía en las villas medievales. No. Era gente pobre. Y algunas de estas casas eran simplemente cuevas. Y uno dice así, sí, mira, qué lindo lugar. Entonces uno dice, ¿eran todos ricos esos tipos? No, eran tipos, eran gente simple, gente muy simple. Solo que en su simpleza, aquello era muy bonito. Porque era humano. Porque bueno, entonces Era humano. lo humano no es meramente lo sentimental que te hace sentir, que te apapacha, no. Hay que ser humanos primero, no. Lo humano es justamente lo que nos da a nosotros la capacidad, por esas facultades espirituales que tenemos, la capacidad de poder notar ese algo a lo que nosotros llamamos bello. ¿Ves? Que es una posibilidad única y exclusiva del espíritu. Claro, Única y exclusiva. un cuadro Porque- del infierno puede ser lindo. puede ser Exactamente, bello. porque es verdadero. Pero vayamos a la esencia de la belleza. Entonces, vayamos a la esencia de la belleza. Y ahí, con esto ya respondimos, Lilian, la primera parte de tu pregunta. ¿Por qué la escultura moderna se desordenaron tanto? Y porque han cerrado los ojos, en cierto modo, del espíritu, ¿no? Y son, Vamos a responder un poco son más. feas, para algunos ojos son bellos, uno dice, no, para mí es bello. Vos no entendés lo de la belleza, siempre aparece el tipo moderno que dice... Que le defiende la intención del artista. que depende de la intención del artista, ¿no? No, un lavado de dinero. ¿Qué intención de artista nada? ¿Qué lavado de dinero? ¿Qué Ahora- va a vender una mancha negra con un poco de turquesa y fucsia? Date de joder. O que tiran la pintura así. No, 15 claro, la minutos. banana pegada con la Sí, cinta. sí. O sea, hay un trasfondo que no es La meramente... negación del ser. Exacto, La negación claro, del el, ser. el no ser. ¿verdad? Es la negación El del no ser. Por eso la belleza tiene que ver con el ser. Entonces, Bueno, entonces, ¿qué es la belleza? primero quiero dar una pequeña respuesta a dar dos ejemplos de lo que vos estabas diciendo. Entonces, un arquitecto antiguo, no me acuerdo su nombre, depende. Efectivamente, que decía que las construcciones humanas tienen que tener tres características, ¿sí? Tienen que ser duraderas, tienen que ser útiles y tienen que ser bellas. Cuando vos no tenés los tres, tenés una catástrofe. Y llamarle que a esto lo podés traspolar a todas las otras creaciones artísticas. Pero vamos a hablar, por ejemplo, bueno, vamos a hablar en ejemplos diferentes de esto. Entonces, vos tenés momentos en la civilización cuando efectivamente el hombre se abocó a hacer arte o lo bello de una manera excesivamente sexual. Y eso provoca un desequilibrio moral. ¿Sí? Entonces, en vez de tener ya lo ordenado, lo bueno, lo bello, expresando otro significado, la intención es meramente lo superficial y sexual. Hay un desorden. Y también tenés, como dice Scruton, en un momento donde el hombre excesivamente se enfoca en lo útil y construye cosas gigantescas, hipertróficas, que no tienen razón de tener unos edificios de 50 pisos que si se va la luz, Dios mío, todos se mueren ahí, ¿verdad? Quieres llegar a tu casa o a tu oficina, olvídate, o sea, cosas que no son a escala humana, no son edificios de 4 pisos, aireados, con ventanas grandes, jardines internos, todo lo que tenía la época medieval y las construcciones, ¿verdad? Donde las calles eran bien angostas, había Ahora que decís, entonces todo, no me pensés, ¿qué sentido tienes si vas a construir la torre más grande del mundo? entonces hay una gran Sí. diferencia, vos tenés, por ejemplo, vos tenés una base duradera o un alicerce, ¿verdad? Alicerce es en portugués. Alicerce Es cimiento. El cimiento, por ejemplo, yo en una villa romana tenía un cimiento para 4 pisos y tenía 2 pisos construidos. Venía alguien y me decía, voy a terminar el 3er piso y voy a vivir ahí. Los vecinos todos se quedaban felices. Venían una nueva familia con nuevos niños, iban a ser tus vecinos por el resto de tu vida, lo más probable. Entonces eso generaba, de aquello que ya estaba ordenado, una sensación de felicidad.
¿sí? Porque había orden, había lo humano. Ahora, ¿qué pasa si acabó? Se vende el terreno que está acá enfrente y te hacen un shopping, ¿sí? O te hacen un edificio de 50 pisos. Vos vas a estar feliz. Terrible. El tránsito, vas a tener un montón de cosas. O sea, todos esos elementos del tránsito, los humanos, ya no es más, es caótico exactamente, ya no es más felicidad, ya no, uno no está más feliz por acrecentar a aquello que tiene. ¿Entendés? Entonces, Llegar a tu casa es un problema, 2 horas de tránsito. claro, eso habla mucho más del espaciamiento de las cosas que hace el ser humano, de dónde trabaja, dónde come, dónde duerme. Eso responde por lo útil, ¿entendés? Justamente lo útil es ahí lo sobreexpuesto, lo elevado a una manera hipertrófica. Si pueden ver el libro que yo, el scan que había mandado del libro hace algunas semanas, se ve como se analiza una flor bella, ¿sí? 8 pétalos y 2 hojitas abajo, y no sé si tenía espinas o no, y después una flor hipertrófica, ¿sí? Donde la flor se mantiene con los 8 pétalos, pero las dos hojitas que salen del costado son agigantadas. Entonces es un claro ejemplo de cómo esa desproporción, que justamente es un carácter objetivo de la belleza y del arte, causa repulsión, ¿sí? Pero como nosotros no estamos entrenados en ver aquello, o sea, lo vemos como normal, creemos que es normal. Entonces, vemos imágenes de villas medievales o lugares que extraño, pero nunca estuve ahí, ¿verdad? O sea, que siento como nostalgia que no lo tengo. Nostalgia de algo que nunca tuve, ¿no? Nostalgia de algo que nunca tuve, justamente porque aquello resuena en mi corazón. Ya entraste en la definición de belleza, ¿sí? Quisiera decirla completa para que no nos perdamos. Sí, probablemente sea diferente. No nos perdamos, ¿no? Entonces, ¿probablemente qué? Sea diferente a la que yo tengo. Ah, ¿tenés ya? No, yo tengo una, pero decime más la tuya. Sí, bueno. La belleza, sí, hay elementos. Ujú. Comentario. Hay un comentario, híjole, el Tiago. Ya está comiendo. Una acotación, este utilitarismo es aún más palpable cuando la civilización actual se jacta de ser la más avanzada. Sí, ese tema Es un paquete completo. es un paquete completo, sí. Nosotros Bien, somos los más bueno. avanzados de toda la historia, más o menos. Aquí somos los más... El ascensor más rápido. Lo peor ¿Para qué que puede puede vivir uno encima del otro? cuando muchos otros ya habían descubierto grandes cosas, pero les daban otros usos menos útiles, que hacen que los consideremos inferiores. Estudios modernos apuntan que las pirámides llevaban hormigón y se demostró que los mayores ya descubrieron cómo hacer baterías eléctricas funcionales en la pila de Bagdad. No, pensábamos en el tema de, qué sé yo, Sí, el pero problema es fíjate, que- los romanos hicieron una mezcla La de... hacían servicio humano. Ese va a ser. El problema es ese, pero hicieron una mezcla de... una mezcla de cemento que hace que esas construcciones permanezcan hasta el día de hoy. Nosotros, un edificio se construyó en Miami y en 40 años se derrumbó con gente adentro. Pero nosotros somos los más avanzados. Un primer paso en todo esto realmente es reconocer que nosotros no somos la civilización más avanzada de la historia. En muchos sentidos. En algún sentido sí, pero La en muchos sentidos medicina, no. En medicina quizás lo máximo. sí, pero hay una ética médica que deja mucho que desear, ¿no? Terrible. Bueno, ¿cuál es la esencia de la belleza? ¿Sí? Entonces, la esencia, en primer lugar hay que entender que los entes, las cosas, existen con multiplicidad de elementos que las componen. Y voy a decir una cosa, pero no se asusten, no apaguen la televisión antes de que yo termine eso. Incluso en el caso de Dios, porque Dios es simplicísimo, tiene muchos atributos. ¿Sí? Tiene muchos atributos. Y esos atributos se combinan, se manifiestan en él de forma proporcional. ¿Sí? Entonces, también por eso podemos ver la belleza de Dios. Y podemos decir que Dios es bello por la proporcionalidad que existe entre esos atributos. ¿Sí? Pero Dios es esencialmente simplicísimo. Ahora, fuera de Dios, todo lo demás tiene muchas partes, ¿no? Tiene partes, tiene cosas que las componen. Y en esa multiplicidad de partes, partes materiales o espirituales, el número de atributos, y en las materiales, sus partes cuantitativas, etc. Entonces, estas partes se integran
y esa integración debe tener proporción entre ellas, ¿sí? Estar ordenadas unas cosas en las otras, y en su todo, en su conjunto. Y aún en esa relación que existe entre todas ellas, debe haber claridad, porque de nada me sirve que yo diga, bueno, una casa está compuesta de techo y paredes, y resulta que tengo una pared más alta que, que las otras tres, y un techo que está allá arriba, y la pared que está aquí en el suelo. Una puerta en el suelo, que me lleva hacia ningún lugar. Bueno, entonces debe haber claridad, o se debe ver la sustancia de la cosa, ¿sí? Entonces, y finalmente, tiene que haber integridad entre estas partes, materiales o espirituales. Integridad significa que no tiene que faltar nada. Una escultura sin un brazo, una escultura humana sin un brazo, no es bella, no es perfectamente bella, ¿eh? Tiene elementos de belleza, pero no perfectamente bella, ¿no? Le falta una parte, ¿no? Le falta una parte a él. En cuanto a escultura, ¿eh? En cuanto a escultura. Y lo último es que produce delectación. ¿Sí? Ese es el elemento. Hay, digamos, dos partes aquí. Está el elemento objetivo, que es el hecho de que hay multiplicidad, y entre esa multiplicidad tiene que haber proporción, integridad, claridad. Y el elemento subjetivo, ¿sí? Que aquello produce delectación, ¿sí? Ya hablamos que uno tiene que tener disposiciones para poder ver la belleza, ¿no? Disposiciones de formación, cultivo, el espíritu, etc., ¿no? Entonces, la esencia de la belleza es la proporción clara en la constitución del objeto como consecuencia de la complacencia del sujeto contemplado. O sea, hay proporción clara en la constitución del objeto. Hay proporción clara en la constitución del objeto. Entonces, y como consecuencia, la complacencia en el sujeto contemplador, que puede contemplar en la máxima posibilidad. Dijimos ya nosotros que es un misterio siempre la esencia de la cosa, el fundamento último de las cosas es un misterio, no lo podemos ver, pero en lo que se nos permite ver, podemos ver todo esto. Incluso en una, digamos, en una cucaracha, la cucaracha nos causa repulsión por el efecto que nosotros pensamos que puede tener nosotros en el futuro. Pero en sí misma es impresionante. O sea, es un bicho que puede resistir muchísimo. Entonces, en cuanto a su resistencia, uno puede encontrar belleza inclusive en eso, porque hay proporción entre sus elementos. No estoy diciendo que tengo una cucaracha. Como San Agustín analizando al mosquito. Claro, no, yo veo una cucaracha y la mato, ¿no? Qué linda cucaracha. Pero es como lo que es, en lo que es una cosa bella por ese proporcional. Fíjense, una cucaracha parece una cucaracha. O sea, y produce repulsión. O sea, hay claridad en la naturaleza de la cosa. Tiene que producirte repulsión. No puedes agarrar una cucaracha y besarla. La cucaracha es para producirte repulsión. Si aparece una cucaracha, es una señal que puso la naturaleza de que tenés que limpiar tu casa. ¿Sí? Imagínense que vos tengas fíjese lo útil de la cucaracha, que vos tengas allí un pozo ciego, pudriéndose, y no hay cucarachas. Nunca vas a saber. La cucaracha es la señal. ¿Sí? Entonces, en eso es bella la cucaracha. ¿Sí? La cucaracha no hay en un lugar limpio. En un lugar sucio. Es una señal. Al que es limpio, o sea, al que tiene disposiciones para ver eso, él ve, eso es una señal. Hay cucarachas, entonces es necesario limpiar el patio. Exacto. Es necesario limpiar aquello. Hay algo que está produciendo eso. Hay que mudarse. O hay que mudarse, ¿no? Etcétera. ¿Entiende cómo es? ¿Se dan cuenta cómo la cosa tiene razón, ¿no? Entonces, eso es lo que, por lo menos, eso es la ¿qué decís en la definición? Que es incompleta. Dime. Porque vamos a partir de unas... Vamos al moquete. Vamos al moquete. Vamos al moquete. No. Vamos a cerrar un poco el tema del arte porque tiene que ver con el tema de la belleza. ¿Sí? El arte, ponerle que está dividido en tres grandes corrientes. Cerrarlo rápido, porque te pasamos el tema sí. Para no hacer una... No, es necesario una es necesario porque estás entrando dentro de una de ellas. Sí. Te estás encasillando, por eso. Entonces, tenés el referencialismo, que justamente el arte imita a la naturaleza, quita algunas cosas o agrega cosas encima, ¿sí? Que es aquello que Aristóteles decía en la poética y lo expresaba a través del drama.
o sea, analizando el drama, tenés el expresionismo, que el arte es meramente la expresión de la voluntad y de los sentimientos del artista, ¿sí? Que es algo muy común ahora. Y también tenés el formalismo, que es la autocontención e integración de los elementos meramente objetivos de la obra en sí, ¿sí? Entonces, a mí me parece que una visión más correcta debe tener las tres cosas, ¿sí? Debe tener las tres cosas. Debe tener referencia a la naturaleza o imitarla de cierta manera, porque son cosas las que vos estás utilizando a través de la memoria y la imaginación para crearlas. Eso es claridad. Imitación, estás imitando. Bueno, No, no, sí, es claridad. claro. Se tiene que Entonces, notar se tiene que tenés- notar por lo sustancial. tenés la expresión que es justamente la voluntad y la historia o la narrativa que está tratando de pasar el artista con los elementos, porque justamente analizando las pinturas llevan tiempo, muchas son grandes, las buenas son gigantescas, y por ejemplo, cada cosa que está ahí está hecha y le toma horas al artista hacerlo, o sea, no está al azar. Entonces, en los grandes artistas vos tenés todas estas conexiones geométricas de lugares, luces y más cosas. Se expresa, quiere contar una historia, quiere expresar algo, ¿sí? Y el tercer elemento es que es la unidad o la coherencia interna, la integridad y demás cosas, ¿sí? Integridad de proporción. Exacto, claro. Lo que quiero decir es que es necesario como que desarrollar esas tres cosas y si bien no están opuestas, se complementan. Ahora, sí, ahora entrando a la belleza, ¿verdad? La belleza efectivamente participa dentro del arte, obviamente, pero la definición que yo tengo acá es un poco... efectivamente a mí es la que más me satisface, ¿sí? Pero es un poco difícil más, porque es como inmaterial, una cualidad inmaterial no utilitaria, expresivamente no utilitaria, de aquella cosa y que contiene su elemento objetivo, que es la integridad, la proporción y la claridad, y también su elemento subjetivo, que es la capacidad de la mente de verlo, como dice Santo Tomás de Aquino, pero reflexionarlo y contemplarlo. Deleite. El deleite, Deleite. exactamente. Pero, Ahora voy a leer ¿cuál la es? definición, la completa, ¿sí? bueno, Porque justamente esa es la que yo tengo. Dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque acá, Me ¿qué dijiste que pasa? era diferente La belleza tiene como dos o tres maneras o formas de hablar de ella, de manera Sí, y si no ontológica. hay alguien para contemplar la belleza existe o no. Eso es una muy buena pregunta. No, dijimos como consecuencia produce delectación. Por eso- Como consecuencia produce delectación. ¿Sí? Entonces, la belleza puede ser estudiada por la O ontología. sea, la belleza no es que no exista la belleza, pero ¿qué es lo que produce la delectación del espíritu? El descanso del espíritu. Sí, no el descanso en el espíritu, el descanso del espíritu. El descanso de la inteligencia, que es esos elementos, Buenísimo. proporción, integridad y claridad. Buenísimo. Sí, exacto. Pero esta definición no la vamos a desglosar, lo voy a pasar después en el grupo. Dice lo siguiente. Perdón, ¿qué es el descanso? Solo para decir, ¿qué es el descanso del espíritu, la delectación? Y mira, eso es justamente, eso es algo que ya habíamos dicho que es el descanso activo, le llamaba Santo Tomás, Pero que es, esto va a ser... que es No podemos entrar en ese tema. la perfecta actividad en la pasividad. No podemos entrar en ese tema. Claro, porque es algo como la vicio. Mejor no entrar. Sí. Otro ¿En momento. qué consiste esta contemplación y sí, descanso? Les dejo a todos El que descanso activo. mediten. Mediten. Bueno, entonces vamos a, voy a leer esto y Sí. después vamos a hacer la conexión entre, Sí, la la conexión conexión. importante entre la clase anterior y la de Recuerdo que nos queda media hora, ¿eh? No, sí, no. Dice, se puede definir la belleza, ¿sí?, como una cualidad que constituye el valor no utilitario de una forma, inherente de ella como una unión sutil de los elementos cuantitativos y cualitativos, y descubierta con creciente interés y adhesión de la mente. Sí, sí, sí.
Eso es la delectación, ¿no? ¿Cómo empieza? De nuevo, puede definirse como una cualidad que constituye el valor no utilitario de una forma, El valor no utilitario de una forma. inherente de ella como una unión sutil, Sí, está, que inherente a ella, que está, la belleza está en la cosa. ¿sí? No es un ropaje que se pone afuera. Y Sócrates está en justamente ella. criticaba eso, que no podés tratar de embellecer algo porque estás como que engañando sobre la belleza de la cosa. En cierto Eso modo, es sí. maquillaje, ¿verdad? Sí. Y después, Pero dice, y ahora que están fácil poner los filtros, ¿eh? inherente de ella como una unión sutil de los elementos cuantitativos y cualitativos, Exactamente. y descubierta con creciente interés, creciente, porque viste que uno lo reflexiona y va creciendo, creciente interés y adhesión de la mente. Sí, sí, sí. Entonces, esto nos presenta con los dos elementos objetivos y subjetivos. Ya estuvimos analizando bastante los elementos objetivos. Ahora quiero pasar al elemento subjetivo, ¿sí? Profundizar un poquito más. No, sí, profundizar un poquito más. No. Sí, Vamos a profundizar en el tema de la objetividad de la belleza. pero eso se puede encontrar en YouTube, poner que es una belleza y te sale. Eso te sale por todos lados. Sí, pero ahora, para eso No, ya pagan. sé, pero yo justamente pretendo hablar. No pagaron gran cosa, quiero No, decirlo a no, ustedes, para que no piensen que nos hicimos ricos con todos No. los recursos, ¿no? Es que la objetividad, porque la pregunta que todo el mundo va a hacer es, ¿qué hace que esto sea bello? Porque dice, ok, aquí todos estamos de acuerdo con que lo bello nos produce delectación, pero Claro. ¿cómo, ¿Cuál es el parámetro? cuál es el parámetro para decir que esto es bello y esto no es bello? Ese es el punto, ese es Claro. el punto más importante, más discutido, digamos así. No si todos estamos de acuerdo que hay una cierta belleza objetiva, ¿sí? Y que la belleza produce delectación. Pero, ¿qué distingue lo bello de lo no bello? Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Claro que sí, pero no podemos irnos de forma directa. Tenemos que tocar de forma un poquito indirecta. Porque si bien todos, la mayoría creemos en la Ya objetividad vamos a alcanzar. de la cosa, Haceme caso. Nos quedan 25 minutos. No alcanzamos. 20 minutos nos quedan. perfecto, de edad perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés los elementos objetivos que vos estabas hablando, la proporción de la obra, ¿sí? La integridad, que debe ser uno o debe contar una historia, en ese sentido. No, eso era claridad. Bueno, Por eso, y la claridad. me parece que tenemos que por lo menos ejemplificar y dejar bien sentados esos tres elementos de la belleza. Yo creo que no hay que. Me gusta porque ya estamos como en la posterior, ya estamos en el tercer tema. Me gusta. Lo siguiente, yo creo que no hay que tocar mucho la parte objetiva, hay que atacar bien y explicar bien la parte subjetiva, porque esa es la lucha del día. Esa es la lucha del día. No, Esa la es lucha del día. no es sobre la parte subjetiva. La Sí. lucha es sobre el objetivo. Sí es. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué es. Porque justamente cuando vos tenés que tener los dos elementos, el subjetivo y el objetivo, ¿sí? Ya vimos el objetivo, ahora vamos a entrar a las consecuencias de llevar lo subjetivo a lo extremo. ¿Por qué es subjetivo? ¿Por qué es subjetivo, Lina? No entiendo tu pregunta. ¿Veis? ¿Por qué es subjetivo? Sí, es que, fíjate, no está, bueno, Que me parece que es Lina está incorrecto. ubicada en el tema del problema. Lina está ubicada en el problema de la discusión aquí. Es que en la belleza hay dos, digamos así, dos preguntas. ¿Eh? ¿Qué es lo bello? ¿Sí? Y si lo bello se puede conocer. Eso es. Esa es la parte subjetiva. O qué produce en el sujeto. Entonces, en todo bello siempre hay algo que es bello y hay un sujeto que conoce lo bello. En el sujeto, yo puedo preguntarme acerca de si yo puedo conocer lo bello o qué produce lo bello en mí. ¿Sí? Eso es lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Lo subjetivo es el sujeto que conoce lo bello. Eso es lineal. Entonces, acá tenemos el objeto que es bello y el sujeto que conoce la inteligencia, el espíritu, llámese Dios, ángel u hombre, que son los únicos que tienen espíritu, ¿no? Espíritu persona, que puede conocer. Ellos son los que pueden ver lo bello y decir, esto es bello, esto no es bello. ¿Sí? Y dijimos que lo bello, como consecuencia, produce delectación, descanso activo, contemplación. O sea, lo bello verdadero produce eso en el sujeto. Porque no produce ninguna utilidad, no es algo que
no es útil, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad de un cuadro? Ninguna, ¿sí? No produce algo, eso es la utilidad, no produce algo, ¿sí? Entonces, eso es lo subjetivo, eso es lo subjetivo. Entonces, yo digo que el tema más recurrente, porque se puede hablar de esto durante 2 días, pero el tema más recurrente para todos es sobre qué es lo bello, y Didier está diciendo que en realidad el tema principal es... El tema lo más principal, lo dejar en claro, es una conexión muy importante. Cuando uno exagera con lo subjetivo, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo que yo soy el mero y absoluto árbitro de aquello que yo quiero dar significado. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo tener cosas subjetivas. Si yo soy subjetivista total, yo puedo decir cosas que hay bellas, que son bellas. El urinal de Deschamps me parece hermoso, puedo decir. ¿Qué pasa? Cuando yo soy subjetivista a lo extremo, yo reconozco belleza, pero yo no reconozco una belleza que es superior a mí y que pueda ser compartida por todas las otras personas. Entonces, cuando yo no tengo algo que pueda ser compartido con todas las cosas, yo me cierro. Yeah. Al cerrarme, ¿qué ocurre? Ocurre lo peor que puede ocurrir en una civilización. Vamos a utilizar una palabra muy fuerte, hay descomunión, ¿sí? No hay una unidad. Y la descomunión genera desconfianza. Y la desconfianza le sigue cerrando al individuo cada vez más en sí mismo, ¿sí? Eso es lo que ocurre con la extrema subjetividad. Entonces, la subjetividad, ¿sí? Se practica, se enseña y se aprende, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo necesito aprender para poder contemplar. Yo no puedo amar lo que no conozco. Yo no puedo amar a un Dios que no tiene rostro. Yo no puedo amar a un Dios que no tiene rostro. Por eso el Dios de los filósofos, que es uno, el principio de todo lo bello y lo bueno, es perfecto. Se identifica con Dios, que tiene una cara. Vino como Jesucristo. Yo conozco su rostro. Si yo no conozco un rostro, yo no puedo amarlo. Yo no puedo amarlo. Y si está lejos de mí como un principio que mantiene todo junto, pero no me puede hablar, no es persona, está distante y lejos de mí. Como el arte moderno, Está distante y lejos de mí. que no tiene rostro. Exacto. Entonces, yo necesito que algo tenga rostro para que yo lo pueda conocer. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestra primera experiencia subjetiva? ¿Cuál es nuestra primera experiencia subjetiva? El rostro de nuestra madre. El rostro de nuestra madre. Los niños tienen PhD en reconocer las emociones de sus padres y de todos los otros hombres, de todas las otras personas. Ellos saben reconocer emociones y saben leer. Entonces, por eso a mí no me sorprende y quería hacer justamente el salto de aquel Dios que estamos hablando como un principio, una unidad, ¿sí? Lo bello y lo bueno y la verdad, pasarlo a ponerlo con un rostro. Porque si no tiene rostro, no podés amarlo. Si yo paso enfrente a una pintura, y yo no sé qué es Aquiles, o qué es Eneas, o qué es Virgilio, o qué es Dante, yo no lo amo. Yo lo admiro de forma superficial. Lo veo como, sí, es bello, es bueno, es verdadero, pero no lo conozco. Y aquello que yo no conozco, yo no lo amo, ¿sí? Yo debo amar aquello que es eterno, aquello que es eterno, ¿sí? Entonces las historias, cuando están expuestas en obras de arte bellas, proporcionadas, y yo tengo la capacidad de me contarme esas historias, y efectivamente no tuve una infancia o algo que me desesperanzó sobre la belleza del mundo, es mucho más fácil reconocer y amar. Es mucho más fácil. Entonces el problema real es el extremo subjetivismo. Es esa descomunión que hay entre todos los hombres que se ensimisman en sí mismos, ¿sí? Y no se permiten amar, no se permiten conocer. Por algo, Dios nos dice que nos pondremos cara a cara para que yo lo pueda ver, ¿sí? Vea un rostro, no una luz meramente, no un principio, un punto indivisible, sino poder reflejarme en él. Por eso el hombre es, entrando en los temas que van a ser siguientes, el hombre es único, irrepetible, y no, es como que tiene el valor más importante en la creación, porque en vos yo me veo reflejado y también sé que sos otro. Entonces vos tenés infinito valor. Porque yo sí tengo un rostro y fui creado a imagen y semejanza de alguien.
Es aquel rostro el que yo quiero ver. No meramente una idea, no meramente un principio, no meramente una unidad. Es eso. Entonces, el aspecto subjetivo es muy importante. Podríamos decir que las cosas feas no tienen rostro. Las cosas feas no tienen rostro. Vos tenés, por ejemplo, los cuadros de Klimt, terrible. Una mujer ahí toda deformada, tenés los cuadros de Picasso, toda deformada. Yo no puedo encontrar un rostro, yo no puedo encontrar una unidad, yo no puedo encontrar los elementos objetivos. Yo efectivamente no puedo encontrar significado en lo general. Yo no puedo encontrar significado en todos estos principios en lo general. Yo necesito colocarlo en un particular. Entonces, en ese momento de la historia en el cual lo infinito entró a lo particular de la historia, hizo que todo lo particular se eleve a un valor impresionante. Cada hombre se eleve. ¿Entiendes? Claro, Entonces, lo que sí es magistral. Acá tenemos una admiradora. entonces, ¿qué La madre ocurre? es magistral, profesor Didier. Entonces, Porque eso fíjate ocurre. vos que en el moderno, al quitarle el rostro, él quiso mantener la cuestión de la distinción. No, cuando vos quitas el rostro, yo te puedo matar a vos si quiero. Claro, Yo también. no me identifico contigo. Pero Ya no sos espejo el mío. arte clásico tiene rostro. Historia, tiene rostro e historia. Tiene rostro, tiene historia. Y aunque los estilos puedan ser, se mantenga siempre un mismo estilo, ¿sí? Bueno, Llega ese siempre un es mismo estilo, sin embargo, se distingue uno del otro. Y es como que en cambio, en una ciudad moderna, todos son copiados unos de otros, ¿no? Todos son igualitos, Aunque son todos también- cuadrados, cajas. Entonces, uno no, ¿para qué voy a caminar aquí por este barrio? Todos son iguales, no hay nada que ver. Voy a O sea, llevar mi auto y me voy. no, claro. Entonces, Aunque cambies el estilo, un estilo, qué sé yo, bizantino o uno renacentista, por supuesto que técnicamente hay una diferencia, los artistas van a saber distinguir mejor, pero aún así en este estilo yo todavía puedo individualizar claro. las cosas, ¿verdad? Y ahora en una escultura moderna generalmente se pinta o se esculpe un hombre sin rostro, ¿verdad? Lo más genérico posible. Nos acercamos a una idea universal. Justamente lo que dije hace rato es que el hombre lo que hace es que el hombre, la capacidad humana es la que se reproduce en el arte y es lo que dice el profesor senior. No es ese MP3 que yo tengo, el que yo voy a tener en mi disco duro, que ciertamente produce cierto deleite porque conocemos el autor, pero al final es una reproducción de una copia de miles de cosas y el arte lo que tiene que producir es una expresión humana individual. Por eso es importante que cantemos en nuestra casa, ¿sí? Que cantemos en nuestra casa, porque esa individualización, si estamos en un marco de verdad que nos da la religión o la cultura cristiana, todos estos ecos expresivos van a ser verdaderos. Los cantos religiosos populares o patrióticos, bajando enormemente de nivel, van a ver que, a pesar de que sean de distintos autores, inclusive difieran en las épocas, van a seguir hablando de un amor a la patria, a la heredad. Porque imitan la naturaleza del corazón del hombre. No, la naturaleza es social. No, claro. Y la de su necesidad corazón. de la caridad. Y los cantos que nosotros cantamos no son cantos que no están escritos en las escrituras. Algunos cantos que nosotros cantamos en las misas, ¿sí? A excepción del canon, así que es propiamente el texto sagrado. Pero hay partes de la liturgia donde los cantos son, entre comillas, libres. El canto de entrada es un canto procesional relativamente de texto libre. Entonces, el texto lo producen los hombres en el marco de una cultura. Es una individualización. Y lo que nosotros hacemos hoy, tristemente, que cada parroquia debería de tener un compositor que componga obras sagradas. ¿Entendés? ¿Sí? ¿Entendés? En cada parroquia, cada fiesta patronal, porque hay ahí en esa parroquia hay elementos individuales únicos que son de ese lugar y que yo puedo traer de Compostela el canto, pero no va a expresar totalmente lo que se produce allí. Muy interesante lo del rostro. Y lo del rostro como identidad, como personalidad, como comunicación. Yo creo Porque el arte es eso, el arte es una expresión individual para conocer. Lo general, sí. no solamente expresión individual, porque eso terminaría... No, necesita ser particular. Pero no es el punto, individual. Me parece que no es el punto solamente que sea individual, sino que
tiene significado. Tiene que Por significar. supuesto, No no, tiene claro. significado. No, y eso, ese Tiene significado significado. te lo da la cultura, te lo da la Tiene religión. significado, te lo da y todo. hay una narrativa. Exacto. Hay una narrativa. Hay un cuento. O sea, hay una historia. Nosotros Hay un cuento, somos hay una poesía. animales que tiene sentido. cuentan. Sí, Nosotros somos animales que cuentan. entonces, la obra de arte, la obra bella, te cuenta una historia, está hablando, ¿sí? Tiene hablando. Fíjate que hay que los artistas en los museos de arte moderno le hacen hacer esos ejercicios. Ah, fíjate, qué interesante esto que puede ilustrar la cuestión. Si yo me voy a ver una obra de arte bella de verdad, ¿eh? No sé qué sé yo. A ver, ¿qué podemos imaginar? Estoy mirando ese cuadro ahora, pero no sé. Catedral de Notre Dame de París. Bueno, entonces, Ángel se quemó. no, igual sigue siendo bella, aunque se quemó. Imagínate vos, aún quemada era linda. Y uno se pone delante y dice, ¿qué te dice? Yo realmente no me puedo inventar nada sobre aquello, porque la obra me está hablando, Por supuesto. porque tiene un rostro, porque me Sí, está hablando, porque tiene significado. Que hay algo demasiado importante adentro. Exactamente, exactamente. Tiene claridad, Hay tiene algo claridad. demasiado importante adentro. Su proporción y su integridad me hablan de que hay algo demasiado importante. En cambio, Además, ¿dónde está? En el medio de una isla, en el Claro. medio de la ciudad. en cambio las obras modernas, el significado lo pone el sujeto que tiene que decir, ¿qué te dice Es ello? aquel nominalismo que estaba diciendo Edgar. Cada uno pone el significado. Aquello ya no me habla, es como una persona sin rostro. Claro, Es contrario a lo que decía Aún Adler. así, el común de los mortales seguimos pensando que la catedral de Ciudad del Este es un zapato al revés. Adler decía, no hay que colocar el título. Yo me reservo una opinión. Pero fíjate, hay una iglesia, que no voy a decir cuál es, que fuimos a ese lugar, era un lugar grande, y había una iglesia allí, no había nada. Por favor, no me expongan. Entonces, Carlos se está riendo, Carlos, no digas nada. Entonces, y vos sabés que llega una persona y estaba conmigo, este muchacho, que es un tipo muy piadoso, un arquitecto, me dice, la verdad es que no parece una iglesia. ¿Qué parece? No, No, ya parece un shopping, una casa grande, pero no parecía una iglesia. Era como algo sin rostro. Si no fuese por la torre que estaba allí al lado, por la torre que estaba allí al lado, que era una especie de tubo cuadrado alargado, ¿no? Y que tenía una cruz chiquita allá arriba. Entonces dice, si no fuera por eso, yo solo pensaría que era una especie de casa grande, a doble agua, ¿no? Un depósito. Entonces, sí, entonces no me está hablando, y me gusta el tema del rostro, es como si no tuviese rostro. Es como si no tuviese rostro, no tiene cara de iglesia. Es que te digo, mira, yo desde hace 3 años, cuando estuvimos en las primeras sesiones, yo le había dicho, compré un libro de C.S. Lewis que se llama Mientras no tengamos rostro, ¿verdad? Y lo estaba leyendo y lo leí varias veces, es la última novela que él escribió. Entonces, en esa novela, la principal le reclama muchísimo a los dioses, les reclama, les manda al carajo, le dice que no aparezcan más, que son unos ingratos y demás cosas. Y entonces ella piensa que tuvo una vendetta personal contra los dioses y que los dioses nunca la hablaron. Nunca la hablaron. Cuando ella muere, los dioses le traen y les dicen, acá estamos, dínoslo en la cara. Y ella le presenta le presenta el caso de lo que ella está diciendo y los dioses le dicen, estaba equivocada por tal y tal razón y tal razón y no te diste cuenta que vos era la que le faltaba la virtud, no tenías por qué reclamar a nosotros. Y ahí ella se dio cuenta que ella efectivamente estaba hablando con alguien que sí tenía rostro. Y ella podía decir lo que quería, podía blasfemar lo que quería, porque creía que los dioses no le responderían. Entonces, mientras no tiene rostro, vos podés hacer lo que vos querés. Vos le sacás el rostro a un cierto grupo étnico, a un cierto grupo religioso, le podés hacer un genocidio. Así de simple, le sacás su humanidad, le sacás su rostro. Entonces, le sacás esa inteligibilidad de aquello que es particular, único, irrepetible y de infinito valor. Le matas. O pensás que te vas a salir con el homicidio. David me está criticando la cuestión. David, no sé si estás criticando, David, me estás desafiando. Un paisaje no tiene rostro. ¿Sí? Es que el paisaje no es bello. No estamos hablando de arte, ¿sí? Obras de arte, ¿sí? Obras de arte. El paisaje
Un paisaje es... Y no todos los paisajes son bellos también. No todos los paisajes son, no todas las vistas naturales tienen visión paisajística. Sí. Sí, Eso entonces, es la belleza de manera ontológica, Claro. no es la belleza de forma estética. ahora, una catedral tiene rostro. No sé si ya entendieron lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Qué significa que tenga rostro? ¿Qué significa el rostro? Tiene facciones. ¿Qué significa rostro? Identificable. Es, exacto, es identificable. O sea, este rostro, que no es solo la cara, ojo, es toda la persona. El rostro es La entrada de la persona. es la entrada de la persona. Por el rostro de la persona se comunica, te mira, escucha, ¿sí? Pero también toda la ropa, hay gente, ahí tenemos alumnos aquí que trabajan, Melita trabaja con asesoría visual, y ella le enseña a las mujeres cómo ciertas ropas iluminan más el rostro y cómo otros oscurecen más el rostro. Sí, porque es que no es, el rostro está inserto en un conjunto, ¿sí? Entonces yo, cuando digo el rostro de la persona, digo la presentación de la persona, me dice quién es, ¿sí? Entonces, O si Me no dice- sé quién es, la quiero conocer. exactamente, ¿Ves? pero Ese es el elemento. me dice cómo es y también me muestra sus virtudes, me muestra sus gustos, me muestra sus Muestra inclinaciones. su juventud, sus años, Me toda muestra- la me muestra estructura te todo puede eso. mostrar Entonces, todo eso. El rostro es cómo la cosa se presenta y si realmente se presenta tal cual es. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con el rostro. Estamos hablando como de Dentro costumbre, del arte, de forma la estética analógica. y la belleza. Sí. Ese es el... como de costumbre acá en el programa, estamos hablando de forma analógica. Los ¿sí? paisajes tienen una belleza ontológica. Te va a entender bien la idea del rostro, dice. Está bien, te perdono, puedes salir del infierno. ¿Qué? David, Farina. Ah, Farina. Farina. Gracias. Llamamos más Gracias. después. Gracias. Bueno, entonces, bueno, ¿algo más? Tenemos 5 minutos. No, Ya no. les invito a que lean el Hippias Mayor, Ah, sí. ahora que con esta reflexión que hicimos y se van a divertir mucho. Sí, sí, sí. Se van a divertir mucho. Sócrates ahí se hace medio del bravucón. Hippias se defiende y entonces pasan cosas muy interesantes. Y de hecho, como dijiste, Edgar, se reconoce la idea de la belleza, del bien y de la unidad también. Sí, sí. De la unidad. Entonces él presenta ideas que luego va a desarrollar Platón. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a tener la costumbre de recomendar, la verdad, un diálogo platónico con cada clase, ¿verdad? Bien. Para agotar nuestro... ¿Y a quién le toca el tema de la siguiente clase? Vamos. Tiago, ¿podés hablar, Tiago? Te escucho. Sí, en mi caso más que nada iba a ser una pregunta que justamente yo entiendo todo lo que están diciendo del arte más, porque yo también me metí en una época, todavía luego me meto de vez en cuando en esto y concuerdo, pero mi pregunta sería básicamente el por qué actualmente se hace eso, porque por un lado se podría arguir las razones materialistas utilitarias, pero yo he llegado a este punto haciendo un análisis más técnico. Yo estoy seguro que toda la gente con plata ya habrá hecho porque van a tener expertos. Es que para mí no sale rentable. Hasta me llegué a plantear una época una especie de juego macabro de convertirse en rey de las cenizas, de destruir la civilización para así poder reinar sobre lo que quede. Pero es que ya no me tiene tampoco lógica porque, fíjense justamente, Occidente se está matando. Estados Unidos se hace el hazme reír del mundo. Europa cada vez se endeuda más, cada vez es más dependiente de China y Rusia. Y los otros están ahí creciendo felices. Sí, dale. Seguí metiéndole. Metele progresismo, dividir más a la población, dale más abortos, así te va a reconvenir. Pero yo miro y digo, es una política de suicidio. Y encima Chile y Rusia no les hace tanta gracia negociar con, no sé, multimillonarios o políticos como si le haría, digamos, ¿cuál sería la explicación, el motivo? El micrófono ahí está encendido. Yo entiendo su punto. No, lo que está diciendo... perdón. Ahora sí. Entonces, creo que Tiago está preguntando por qué, si podemos llegar tan fácilmente a las conclusiones sobre qué es la belleza, por qué hay como esta especie de suicidio cultural respecto de la belleza. ¿Eso tiene? Suicidio cultural respecto a la belleza, sí, puedo verlo del tema, pero así en general, porque el suicidio cultural es en todo. Es más, yo diría suicidio en general luego. Eso, ¿por qué hay suicidio cultural? Sí. Bueno, eso nos va a llevar mucho tiempo comentarlo de nuevo, ¿sí? Un minuto. No tenemos ya tiempo. Tenemos que terminar ya y
No, le puedo decir algo así como que comience a Tenés 10 reflexionar. segundos. Se da justamente por esa desconfianza. Algunas veces las civilizaciones no mueren por no tener las cosas materiales, sino por aburrirse de sí mismas. Entonces, el aburrirse de sí mismas, se vuelcan a sí mismos a los placeres y a los deleites superficiales y termina matándose. Y así, una frase medio bueno, pero dicen, los fuertes hacen lo que deben y los débiles padecen lo que deben también. ¿Entendés? Es una frase medio jodida. Pero en ese sentido, cuando uno se hace débil, está invitando a que se conquiste. Y justamente las otras potencias lo que están viendo eso. Bueno, meditativo. Esa es la posición del profe aquí. Se podría completar más la cuestión. Un minuto de... 10 segundos de... Bueno, entonces, cerramos. ¿Sí? ¿Estás pensando? ¿Mm? Sí, pero Quedaron muchas cosas en el tintero, obviamente, porque mucho se puede decir sobre el tema y quedó muchas cosas en el tintero. Pero bueno, esto es, te agradezco lo del rostro, creo que analógicamente, o sea, simbólicamente sintetiza muy bien la cuestión de la belleza. ¿Sí? La belleza como rostro de la cosa. ¿Sí? Claro, podemos hacer la definición y es muy interesante, pero llegar a un símbolo poético es siempre difícil y muy satisfactorio realmente, porque podríamos decir que es como una analogía muy bella. Lo mías muy bien. Lo venías rompiendo con Ah. música. Me parece buenísimo. Buenísimo. Sí, me gustó mucho. Y bueno, entonces, a ver si hay algún comentario más. Melita, ¿podría decirse que el rostro sería la autenticidad? No, el rostro es mucho más que autenticidad, ¿sí? El rostro, la autenticidad es una cualidad, simplemente la cuestión es comunicación, La entrada de los sentidos. la entrada de los sentidos, la entrada de la persona, uno sabe lo que es la persona, qué es, qué no es, qué quiere, qué no quiere. Todo eso puede expresarse como puede no expresarse. Entonces, claro, yo puedo tener un rostro y sin embargo ese rostro es como que no existe, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos así, las actrices pornográficas no tienen rostro. Porque no hay rostro ahí, no importa el rostro, ¿sí? Es lo que no importa en la pornografía. No, ¿sí? todo este Entonces, problema de Occidente que revientan las estatuas, revientan el rostro. revientan el rostro. Entonces, bueno, pero lo que quiero decir es que puedo yo tener un rostro sin tener rostro. Puedo tener un rostro sin tener rostro, ¿sí? Ese es el punto central. Entonces, y Cosifico a la persona. pero las cosas bellas tienen rostro. Las cosas feas no tienen rostro. No se comunican, no nos hablan, ¿sí? Y el rostro sobre todo, la belleza sobre todo comunica felicidad, que es esa delectación. Entonces, tengo un cuarto, una oficina muy bonita, ¿sí? Donde con buenos colores, con luz cálida, con unos estantes muy lindos, y unas cortinas bien hechas, tengo un altarcito allí donde se celebra la misa, y entonces, y unos cuadros bien puestos, no muchos, pero lo suficiente. Entonces, pasó que cada vez que los niños entraban al cuarto, sin falta, todos los niños que entraban por primera vez, siempre dicen, ¡qué lindo! Dicen, no es gran cosa, pero dicen, ¡qué lindo! O sea, los colores bien elegidos y la combinación de colores hacía en los niños esa reacción. No te dicen nada. ¿Eh? Los adultos no te dicen nada. No, los adultos dicen también, pero los niños, fíjate que los niños no están condicionados por nada. ¿Ves? ¿Y eso por qué? Porque hay un rostro que les habla. Hay una belleza que les está hablando, un rostro que les está sonriendo, digamos, en cierto modo, que es lo bello. Me invade la misma ira destructo creadora que menciona Tiago luego de esta sesión. De lo feo. Destructo creador. Destruir lo feo y como... Ay, sí. No me alargo más, si no, esto no termina más. Bueno, gracias a todos por haber estado hoy. Gracias a todos y gracias por la paciencia y por animarnos a nosotros a seguir. Por ustedes seguimos esto y me alegra mucho de poder verlos cada martes para que podamos conversar. Y gracias por todos los comentarios. Algunos no los leí porque no entraba aquí en la cuestión. Y muchísimas gracias a Tiago, por supuesto. Yo te he dicho nomás, pero me alegra que siempre estés allí. Y el resto también, ¿sí? Muy buenas noches y nos vemos
Si Dios quiere, el próximo martes aquí mismo por nuestro mismo canal. Gracias. Dios les bendiga mucho.